Estimados participantes, bienvenidos al curso El uso del manual estilo APA, sexta edición, creación de citas textuales y paráfrasis. Para este curso estamos contemplando dos temas. La primera tiene que ver con el reconocimiento de los elementos, tanto como las citas textuales como las paráfrasis. Y el segundo, relacionado cómo llevar las citas textuales a un párrafo. Estaríamos viendo el tema de inserción de citas textuales y paráfrasis. La competencia de este curso es redactar textos de nivel científico a partir del gusto del estilo APA. Al finalizar el curso, usted debe presentar un texto expositivo mediante la utilidad de las citas textuales y de las paráfrasis. Tema 1. Citas textuales y paráfrasis. Observemos la siguiente imagen. Muchos de nosotros utilizamos el Turnitin como una herramienta para verificación de los trabajos académicos. En esas revisiones nos damos cuenta que algunos estudiantes presentan sus trabajos con alto porcentaje de similitud, como se ve en el ejemplo. ¿Por qué crees que algunos trabajos académicos tienen un porcentaje de similitud tan alto? Citas textuales implica recoger las palabras e ideas de otra persona. Entonces, para poder tomar en cuenta esas citas, es necesario considerar sus elementos. Las mismas ideas de las mismas que vamos a extraer, así como los datos del material que nos va a servir para armar la referencia abreviada. En cuanto a las ideas del autor, vamos a encontrar algunas variantes al escribir. Por ejemplo, si en el texto original observamos un error, una relación ortográfica, signo de puntuación, en cuestiones de gramática, estos errores debemos mantenerlo. Como se observa en el ejemplo, la palabra solo. Se conoce que desde 2010 ese término ya no debe ir con tilde, pero trasladamos el error, pero anunciamos que hay un error. Por lo tanto, la palabra zip entre corchete. Asimismo, no todo lo que está en el párrafo lo vamos a extraer. Entonces las ideas que estamos dejando al lado o que hemos omitido se deben reemplazar por punto suspensivo, como se observa en el ejemplo. Otras singularidades al momento de trasladar esas ideas es que en el texto se va a ser necesario una u otra palabra. Esos términos que estamos insertando, que no está en el texto original, lo podemos hacer colocando entre corchete, como se observa en el ejemplo. Además, si nuestra cita queremos darle énfasis a la idea, esta la podemos hacer en cursiva, pero tenemos que agregar entre corchete la palabra cursiva añadidas. Ahora vamos a observar los elementos de la referencia abreviada. Esto debe tener el apellido del autor, el año y la página. Al momento de insertar, encontrar algunas variantes de estos tres elementos. El caso del apellido del autor, cuando se habla de la primera cita en el texto, nosotros colocamos al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto autor. Podemos nombrarlo. Pero cuando el material tiene 6 autores, es decir, supera la cantidad de 5, entonces quiere decir, solo vamos a tomar al primer autor y al resto le vamos a reemplazar con et al. Vamos con los ejemplos. Como autor, solo va el apellido del autor, 2 autores, 3 autores, 4 autores y 5 autores.
Pero si mi material tiene 6 autores a más, solo nombro al primero y al resto lo reemplazo con et al. Bien, en algunos materiales no son autores los que aparecen, los apellidos, más bien son autores corporativos, asociaciones, instituciones gubernamentales, corporaciones, etc. Estos en la primera cita se debe colocar el nombre completo. Por ejemplo, Ministerio de Educación. No se pone el dato completo. Así como el apellido del autor tiene sus variantes. En cuanto al año, lo vamos a encontrar sobre todo el material es electrónico. No nos va a dar la información de la fecha o el año de la publicación. En este caso, se debe hacer o contemplar la colocación de ese punto F. De ese mismo modo se puede ocurrir que ese mismo material electrónico no aparezca número de página. Lo que se debe colocar es la abreviación párrafo, se indicar el número de párrafo que se está utilizando. Por ejemplo, Ministerio de Educación .s.f párrafo 2, que es el párrafo número 2, sin fecha. Se puede presentar en la siguiente situación. Si usted está interesado en la idea que está en el texto, pero está presentado como una cita textual. Tenemos dos caminos. Recurrir a la fuente de origen o elaborar una propia cita de citas. En este caso, consideramos la idea del autor. En la referencia abreviada empezamos con los datos del autor real de esa cita, como en el ejemplo. Carmelino 2005, página 13. Luego se hace mención de dónde usted extrajo esa cita. Como se citó, como Álvarez y Bonillo 2015, página 75. A continuación vamos a explicar en el caso de la paráfrasis. Una idea parafraseada es la mantener los conceptos de las ideas del autor haciendo un cambio de palabra, de términos. Al momento de utilizar una paráfrasis, hay dos opciones de cómo presentar las referencias abreviadas. Lo que usted está observando es la recomendada, donde nosotros mantenemos el apellido del autor, el año y la página. Entonces tenemos las ideas parafraseadas y las referencias abreviadas. También tenemos la segunda opción que se acepta, donde presentamos las ideas parafraseadas. Las referencias abreviadas solo contemplan el apellido del autor y el año. Tema 2. Inserción de citas textuales y paráfrasis. Para insertar una cita textual va a ser necesario contar cuántas palabras tiene esta. Cuando la cita tiene 39 palabras, la cita es considerada una cita textual breve en el mismo párrafo, entre comillas. En cambio, cita textual más de 39 palabras, estas se forma un párrafo independiente y va sin comillas y va con una sangría de 2.54 centímetros en el margen del izquierdo. Observe el ejemplo. Vemos que mi cita breve está dentro de un solo párrafo. La cita debe tener como acompañante una oración o un grupo de oraciones que presenten la idea desarrollada. Luego viene la cita y observemos que las referencias son abreviadas. Tiene esta presentación: un conector que la acompaña, el apellido, el año, un verbo que anuncia la presencia de la cita
Esta se mantiene las comillas y la página y punto. Seguido, luego sigue la idea de la presencia de la cita para que refuerce. El siguiente, vemos también que la referencia abreviada también puede tener esta otra forma de presentación. Observamos que el apellido del autor, entre paréntesis, el año y la página. Ahora esta forma de colocar las referencias abreviadas al inicio muchas veces se da darle énfasis al autor que estamos utilizando, porque tal vez es un autor que es muy conocido dentro de la temática que estoy utilizando. De ahí la necesidad de anunciarlo primero. La otra opción es que coloque las referencias al final de la cita, como se observa en el ejemplo. En el caso de la cita amplia, vemos que ella forma un solo bloque. No lleva comillas y tiene una sangría de 1.54 centímetros. Hay una idea que presenta esa cita y otro párrafo que acompaña la presencia de la cita. Aquí también tenemos optar o colocar la referencia abreviada en el inicio o dejarlo al final. Acá tenemos el ejemplo. Y en el caso de la paráfrasis, esto puede ir en un solo párrafo, a previa acompañamiento de una oración que permita la presentación de la temática, así como las oraciones que permitan complementar la que anuncien la paráfrasis, a modo de comentario, a modo de una idea. Asimismo, también la paráfrasis tiene las referencias al lineal. Eso también puede ser al inicio o al final. Eso sería todo, estimados estudiantes. Espero que les hayan gustado este pequeño tutorial. Y es un gusto, es un placer. Y gracias por escucharnos.